Saludos y bendiciones, hermanos. Damos gloria a nuestro Dios por este episodio en el que estamos hoy, aquí en el podcast Iglesia 180. Y bueno, hoy están con nosotros algunos chicos que nos acompañan. Hoy el título de nuestro podcast, del episodio de hoy, se llama Divina Humanidad. Y bueno, vamos a ir reflexionando un poco en ello y confiamos en Dios que sea de bendición para sus vidas, como lo es para la nuestra. Los tiempos son complicados, hermanos. Los tiempos son complicados, lo siguen siendo, siempre lo han sido. Y yo creo que sería muy aventurado de nuestra parte esperar que alguien más resuelva las cosas o esperar que algo súbitamente se resuelva. Creo que es el tiempo, hermanos, en que el cristiano debe de entenderse como hombres a cabalidad. Debemos de ser bastante hombres para ayudar a que el reino de Dios se acerque. Hombres que puedan equilibrar entre la vida de oración y la vida secular. Hombres que puedan compartir esa intimidad con Dios, con la intimidad con sus semejantes, con sus hermanos. Hombres que podamos hacer la diferencia. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de este tema. Se llama Divina Humanidad. Y bueno, están con nosotros dos chicos de aquí de la iglesia. Está Absa y está Josafat. Y bueno, le vamos a dar lugar a los chicos para que se presenten también. Hola. Buenas noches. Pues paso a ustedes, chicos, y pues hermanos que nos estén viendo, muy buenas noches. Yo soy Absa y es un gusto estar aquí. Perfecto. Para todos, hermanos, igual es un gusto estar aquí apoyando al hermano, a llevar el evangelio, llevar un poco de mensaje ahora entre semana, ¿verdad? Es un gusto agradar a nuestro Dios. Bueno, gracias chicos por estar. Hoy están con nosotros, nos apoyan y pues le damos la gloria a Dios por cada uno de ustedes y primeramente Dios que sea bendición para sus vidas. Sigo mandando saludos a los hermanos que están conectados por aquí en Facebook. Teníamos el podcast en YouTube, pero nos hemos mudado a Facebook porque es una plataforma un poco más, de hecho más fácil e incluso hasta más barata. Digo, porque ya vienen los planes. Te contrata un celular y ya trae el Facebook integrado, entonces es más fácil porque YouTube sí le consume más datos. Entonces, mandamos un saludo a los hermanos que están en Facebook, los que seguramente estarán escuchando este podcast también en YouTube. Síganos en nuestras diferentes redes sociales y confiamos en Dios que sea de bendición para sus vidas. Muy bien, entonces estamos iniciando esta charla. Hoy quisimos traer a dos chicos de la iglesia con todo el ímpetu, con las ganas de compartir con nosotros. Claro. Y vamos a hablar, el primer punto en esta mesa de estudio se llama sacro y profano. ¿Qué es lo sacro? ¿Qué es lo profano? ¿Alguna vez lo han escuchado? Los que están conectados en Facebook, si tienen algún comentario, mándenlo con nosotros, lo estaremos leyendo, estaremos compartiendo sus preguntas, reflexiones, textos bíblicos. El primer punto es lo sacro y lo profano. ¿Qué es? ¿Qué diferencia tiene uno de otro y dónde estamos parados acerca de ello? Entonces, ¿qué les parece si le damos la palabra a Absalón, que está con nosotros, y le pica la lengua por decir qué es sacro y qué es profano? Adelante. Pues pasamos otra vez. Pues vamos a empezar hablando con estos conceptos, ¿no?, que se nos acaban de dar, qué es sacro y qué es profano. Y en esta noche yo quisiera agregar un tercer concepto que encontré por ahí en internet. Y ahorita, después de esto, pues vamos a ver qué es, ¿no? Muchas veces nosotros tenemos entendido, y creo que es algo, pues un poco, ¿no?, de dominio público, el concepto, ¿no? Sacro es pues, lo santo, ¿no? Lo acá bien de Jesus. Y lo profano, pues muchas veces tenemos lo que es pues muchas veces lo llamamos, ¿no?, lo prohibido, ¿no? Lo pagano, lo que no agrada a Dios. Incluso puede decirse como lo santo y lo mundano, ¿no? Sí. Y pues no está nada como que igual muchas veces nosotros pues cotorreamos, ¿no? Así como que con la gente, ¿no? Oye, vamos a la iglesia, ¿no? No, porque yo me quemo, ¿no? No, porque ahí me prendo en fuego, porque pues, ellos pues sabrá a Dios, ¿no?, el tipo de vida que llevan. Pero pues es esto, ¿no? Pero también nosotros tenemos que como poner un poquito en la mesa sí es sacro, pero ¿para quién, no? La palabra tiene un diferente concepto es el mismo concepto, ¿no? Pero cada quien la utiliza como a su manera, ¿no? Por ejemplo, para nosotros, pues algo sacro, pues es, por ejemplo, aquel templo, ¿no? Claro. Pues, para nosotros es un lugar especial, ¿no? Un lugar apartado. Pero al igual para, por ejemplo, los budistas, ¿no? Ellos pues tienen por sacro sus estatuas donde sale Buda, ¿no? O cada quien tiene su propia, incluso hay gente que pues, no cree nada,
pero para ellos lo sacro es la familia, ¿no? Mi carro es no me lo toque, ¿no? Okay. Cada quien le da su propio concepto, al igual que lo pagano, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿no? Para nosotros algo pues pagano es, no sé, las iglesias satanistas o este tipo de corrientes, ¿no? Que se están dando ahorita actualmente. O las fiestas, ¿no? Las fiestas, claro, bailes. Sí, hay muchas cosas que pudiésemos mencionar en nuestra actualidad, ¿no? Como música, como bailes, que bien veneran a lo mejor no al mal, pero sí no nos benefician en nada. Que no nos benefician, no nos edifican, y claro, lo sacro viene siendo lo que podemos lo que está entregado a Dios, ¿no? Lo que está consagrado, mejor dicho, consagrado a nuestro Dios, y bueno, en definiciones es a una divinidad, a cierta religiosidad, pero pues nosotros consideramos sacro a lo que está entregado a Dios. Y bueno, sí, como decía, muchas veces ponemos en sacro, por ejemplo, el templo, cosas materiales, ¿no? Como lo es el templo, como lo es la Biblia, ¿no? La Biblia. Muchas cosas como estas, ¿no? Como la Santa Cena, etcétera, ¿no? Muy bien, incluso son dos conceptos interesantes. Un ejemplo que podemos ver en la Biblia bueno, ahorita pues actualmente pues nosotros no creo que tenemos como el pensamiento, ¿no? De que pues esto es material, ¿no? Y no podemos darle un valor más allá del que tiene. Pero podemos recordar en la historia de Daniel, ¿no? Cuando va el rey Nabucodonosor y se roba todos los objetos del templo, ¿no? Los utensilios. Los utensilios. Ahí podemos ver un ejemplo de un objeto, ¿no? Algo sacro. Al igual podemos ver un ejemplo de un lugar en específico sacro, que es cuando Moisés está en el monte y pues va a pasar, ¿no? Y le dice Dios, dice, oye, espérate, ¿no? Quítate tus sandalias porque estás en tierra santa. Este lugar es sacro aquí. Entonces yo creo que podemos bien definir que lo sacro o lo santo tiene que ver con aquello que se le consagra a Dios. Y pueden ser lugares, como ahorita lo decía Sapsa, como Moisés. Pueden ser personas también, porque Dios, por ejemplo, unge a los profetas, a los reyes, y creo que si lo traemos al tiempo actual, estaríamos hablando acerca de pues el templo, como decías, la cena, ciertos conceptos, ¿no? Ciertas situaciones también. Sí, ándale, situaciones también. Yo creo que es importante que lo vayamos a lo mejor charlando, dimensionando, porque existe la otra parte, ¿no? Que es lo que se le llama como lo profano, ¿no? E incluso la palabra profano se escucha así como muy turbia, ¿no? Tenebrosa, ¿no? No sé, José, ¿a ti qué te despierta la palabra profano? ¿Es profano? ¿Qué sientes? Híjole, muy pocas veces lo había escuchado más como vano, ¿no? Lo vano, ¿no? Pagano también. Pagano es una más sí, que había escuchado más, y no sé, me despierta así como, por ejemplo, muchas veces he escuchado mencionar en películas, en la tele, perdón, muchas pues sí, que se menciona la música de rock, por ejemplo, como algo, una cosa vana, una cosa mundana, como dicen los muchachos, ¿no? Del mundial, dicen. Y así, por ejemplo, ¿no? Las músicas ahora, por ejemplo, el reggaetón, ¿no? Algo más actual, el trap, el rap, que son cosas como que, espérate, es algo vano, ¿no? Creo que de todos los géneros de música, el único que merece ir al Lago de Fuego es el reggaetón. Sí. Bueno. Recordemos que es una charla, estamos charlando con los chicos algunos aspectos interesantes y por eso nos damos la libertad de reírnos un poco. Sí, claro. Mandamos un fuerte abrazo a los hermanos que están conectados. Ríanse ahí en casita, que no les cuesta nada. Es un espacio de charla, de convivencia y por qué no también de reflexión importante, ¿no? Claro. Hay que se fue un tornillo. Entonces, son dos conceptos que hay que ir como entendiendo, desmenuzando, porque hace un momento en el mensaje que daba al principio, yo creo que es el tiempo de que el cristiano sea verdaderamente hombre. Hombre me refiero a
ha comprometido con la humanidad, y no se puede hacer la obra que Dios nos ha encomendado si nos estamos separando. Sí, esos son dos conceptos interesantes que había que desmenuzar. ¿Tú qué consideras, Josafat, en esta realidad de lo santo y lo mundano? ¿Dónde pondrías tú a la iglesia? ¿Dónde te pondrías tú? ¿Podríamos decir que vivimos en santidad o que vivimos completamente en lo mundano? O sea, ¿cuál es tu respuesta, ¿no? Yo creo que la iglesia está, pues como decíamos, ¿no? Al principio, antes de comenzar el en vivo, que pues estamos en este lapso, en este trayecto, en este camino de ser, recuérdeme la palabra, sacro, santo, de ser sacro y dejar de ser profano, ¿no? Muchas veces más bien todos estamos en ese lapso, en ese camino, en ese recorrido de dejar de ser profano y llegar a ser sacro. Y bueno, yo me considero en ese camino, en ese andar, y creo que la iglesia también, ¿no? Muchas veces, hay situaciones que han cambiado en la actualidad, a lo que era antes la iglesia, a lo que era en los tiempos de Jesús, en los tiempos remotos, pero pues sí, en el camino estamos, yo creo, ¿no? Yo creo que a veces cuando nos sentimos que ya vamos a llegar, es cuando a lo mejor todavía nos falta bastante, y decimos, no, ya casi llego, o sí, a lo mejor es nuestro pensar de que nos falta poquito, pero en realidad no, nos falta bastante, ¿no? Y nos vamos descubriendo cosas, vamos conociendo a Jesús, vamos conociendo más a Dios, y nos damos cuenta de que precisamente nos sigue siendo falta. Fíjate que ahorita el texto bíblico dice que, por ejemplo, escribas y fariseos, ellos tenían su idea de santidad, ¿no? Ellos se entendían como gente que iba adelante del reino, pero Jesús les dice a los escribas y fariseos, les va a decir que publicanos, pecadores, van adelante de ustedes en este camino del reino. Entonces es como tú dices, ¿no? La iglesia va en ese camino y Jesús nos va a demostrar cuál es el camino correcto. Sí, claro. No, y también no olvidar, ¿no? Que por ejemplo muchas veces nosotros nos podemos dar de santos, ¿no? Bueno, sabemos que pues la palabra santo en realidad quiere decir como apartado, ¿no? Pero nos las queremos dar como que de muy religiosos, de muy acá, y pues muchas veces eso es lo que puede provocar, ¿no? Que podamos llegar como a sentirnos jerárquicamente en un nivel más alto que otras personas, y pues se nos olvida, ¿no? Que pues nosotros ya conocimos la verdad, y si estamos evitando seguir ese camino, pues lastimosamente pues estamos pecando más que los que, por ejemplo, están haciendo actos ilícitos, claro, pero pues bíblicamente ellos no saben que están en ese error. Claro. Entonces, más peca el que sabe que está haciendo lo malo y lo sigue haciendo que el que no sabe. El que ignora, ¿no? Claro, sí. Yo veía, por ahí estaba leyendo la sabática, y de hecho mencionaba, no recuerdo bien cómo decía la escuela, pero mencionaba esta parte donde en el Evangelio de Juan le preguntan al Señor que si esta persona que le estaba preguntando que si también era ciego, y él responde que si estaba viendo sus pecados se quería hacer el ciego, y si no estaba ¿cómo se dice? Atento o perdón. Ahí se me va la palabra. Si estaba distraído. No, perdón. Si tenía raciocinio de lo que estaba haciendo de sus pecados, era porque no estaba ciego, pero no quería ver. Y es lo que pasa, ¿no? En la vida, muchas veces, como decías, ¿no? Muchas veces no queremos ver. Creo que ahí está la falta, ¿no? El error de no querer ver lo que se tiene que hacer, y yo creo que el problema está en
en que se piensa o se cree que una persona está bien, o nosotros mismos no pensamos que estamos bien, pero la realidad es que no estamos haciendo lo que nos corresponde, ¿no? Claro. Ahí está prácticamente el error. No, Entonces, y otro ejemplo que podemos ver es el de la mujer adúltera, ¿no? Porque pues ahí estaban los estos que la estaban como incriminando, ¿no? Que sí. a la fuerza crean, ve con Jesús, porque y ahí pues el mismo Jesús les dijo, ¿no? Pues ustedes, ¿no? O sea, el que sea libre de pecado. ajá. Bueno, ese fue con Esteban, ¿no? No, ese también la apedrearon. Sí, también la querían apedrear. Sí, pues de ahí vemos el ejemplo, ¿no? Nadie, ¿no? Aquí nadie te ha condenado, ni yo te condeno, vete y no peques más. Exacto. Yo creo que ese es el punto para reflexionar, porque la pregunta que decíamos, ¿dónde, entre lo sacro y lo profano, dónde estamos parados como personas, como creyentes, como iglesia? ¿Dónde nos posicionamos? Creo que no podemos aseverar o asegurar que vivimos en completa santidad, porque sería una mentira. Claro. Pero tampoco podemos decir que la iglesia se mueve completamente en el error. Yo creo, y ratifico lo que comentabas, Josafat, que es más bien es un camino en el que vamos por una senda, vamos empezando a conocer al Señor. Algunos ya tenemos más años en el Evangelio, unos están iniciando, otros llevan más, otros llevan casi toda la vida, pero seguimos caminando, seguimos aprendiendo. Seguimos aprendiendo del Señor. Y bueno, pues los que están conectados, hermanos, quisiéramos también escuchar sus comentarios. La palabra sacro, profano, la habían escuchado antes. ¿Dónde consideran que está la iglesia? ¿Qué aspectos creen ustedes que se pueden utilizar o herramientas que podemos usar para irnos encaminando más hacia esa vida en santidad? ¿Sí? Que bueno, así como mencioné hace rato en los conceptos, por ahí en internet encontré otro concepto que me parece muy interesante. Se llama hierofanía. Y es el acto de, pues, cuando algo evidentemente es sacro, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿no? Cuando Jesús resucitó, pues nosotros sabemos, pues es santo, ¿no? Claro. Ahí hubo una hierofanía, porque pues, sabemos, él está solito diciendo que yo soy santo. Y muchas veces igual, como mencionaba hace rato, ¿no? Que vas a la iglesia, no te vas a quemar, o comentarios así, ¿no? Es porque la gente sabe que es un lugar apartado, es ahí una manifestación, pues, de que es un lugar sacro, ¿no? Aquí. Sí, así es como se le entiende. Claro. Y bueno, creo que el desafío es hacer que no solamente así se entiende a la comunidad de fe, a la iglesia, sino que así se sienta. Sí. Creo que más que nada es eso, ¿no? No tanto, porque así se le entiende. Son sus bases. ¿No? Sino que hacer que se sienta esto. Entonces, pues mandamos saludos a los hermanos que están conectados. Hay algunos hermanos que están aquí. No puedo verlos a todos. Está nuestro hermano Mohamed, él manda un pasavoz, manda bendiciones. Dios le bendiga, hermano Mohamed. Mandamos un fuerte abrazo. Nuestra hermana Damaris también. Nuestra hermana Alma Vázquez manda un pasavoz a la iglesia. Damos un abrazo también. Está nuestra hermana Merari Bautista, no sé si por ahí la conozcan, Merari. Está mi hermana Elda Pérez también. Hermana Elda, le mandamos un fuerte abrazo también a usted, a su familia. Nuestra hermana Noemí Rodríguez también. Un abrazo, hermana Mimi, hasta allá, hasta Puebla. Dios te bendiga. Saludo a mi papá que ya le dio like. Es que Absalón le dijo a su papá: voy a estar en Templo Betel, que tengan el podcast, dale like. Y ya le dio like. Aquí de cola. Entonces ahí a mi hermano muy bien. Kevin ahí también está conectado. ¿Quién más ves tú por ahí, José? Porque ya son todos los que puedo ver. Y Evelyn, veo por aquí. Evelyn y Kevin. Y Kevin. Un abrazo, chicos. Los jóvenes también de aquí de la iglesia. Pues si tienen algún comentario, alguna pregunta que hacer con respecto al tema, algún regaño que hoy estamos abordando, rayen a los muchachos. Sacro y profano son conceptos que les digo, son muy interesantes de entender, y que la escritura tiene hay una cita bíblica que quiero compartir con ustedes, porque me parece incluso reveladora y transformadora este concepto que vamos a leer. Es la primera carta de los Corintios, capítulo 15, versículo 46, y fíjense mucho lo que dice. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual.
El primer hombre es de la tierra terrenal y el segundo hombre es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Así que hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Así dice el apóstol Pablo a los Corintios. Me llama mucho la atención lo que dice, chicos, porque dice, lo espiritual no es primero, sino lo carnal, ¿sí? Dice, y después dice primero lo animal y después lo espiritual. Ahora, esto me llama mucho la atención porque les decía hace un momento en la intro, lo que les decía al principio, ha llegado el momento, o el tiempo ha llegado ya, que el cristiano tiene que entenderse como un hombre comprometido con la misma humanidad, porque no podemos tener una idea escapista de las cosas. El mundo está lleno de conceptos, está lleno de ideas desafiantes, y se necesita que haya hombres y mujeres completamente comprometidos, y como les decía en la intro, que puedan hacer ese equilibrio entre la vida de oración y su trabajo cotidiano, que puedan hacer el equilibrio entre tener esa comunidad con Dios, esa intimidad con Dios, pero al mismo tiempo tenerla con los demás. Yo creo que ahí radica la importancia de ser hombres de veras. Y bueno, aprovechamos y mandamos un abrazo a nuestro hermano Efraín Barrientos, que fue quien nos prodijo de las aguas. Damos un abrazo. Con estas aguas duramos otras 2 horas, chicos. 3. Vamos a cobrar ¿cómo se dice? Cuando promocionas una. Sí, no nos vayan a directo. nos va el directo, porque son marcas, no lo vamos a decir. Bueno, pues mandamos un abrazo con mucho cariño a nuestros hermanos que están conectados. Nuestra hermana Dina dice pasa vos, saludos hermanos, qué gusto ver la participación de los jóvenes. Sí, hermana, sí, igual, gracias por esos deseos de bendición, y primeramente Dios, que pues la iglesia se siga levantando. Muy bien, entonces hay otro concepto, bueno, aquí en esta mesa de reflexión, y es más que nada una pregunta. La pregunta es, para Dios, ¿qué es el hombre? ¿Sí? Para Dios, ¿qué es el hombre? Y bueno, pues ahora vamos a preguntarle a Josafat, que está aquí con nosotros. Adelante, Josafat, ¿tú qué opinas? Para Dios, ¿qué es el hombre? Adelante. Estaba leyendo este libro, me lo voy a hacer promocionar. Muy bien. Se llama Una vida con propósito. Perfecto. ¿El autor quién es? Se llama Rick Warren. Rick Warren. Así es. Y precisamente, repite la pregunta, es que... La pregunta es, para Dios, ¿qué es el hombre? Sí, precisamente, pues trata de eso, ¿no? Dice una vida con propósito, y precisamente el primer capítulo dice, todo comienza con Dios, ¿no? El primer capítulo, pues sí, narra cómo todo se lo debemos a Dios, cómo todo se relaciona con Dios, cómo no se trata de nosotros, sino que de Él, ¿no? Es gracias a su gracia, a su misericordia, a su verdad, a pues su amor infinito, ¿verdad? Que nos tiene y que nos tuvo, que existimos. Y preguntaba a ustedes, pues, ¿qué somos ante Él, no? Yo creo que somos un gran ser, unos gran hijos suyos, que si bien somos poca cosa, porque en realidad somos poca cosa, pero si bien Él nos tiene en gran estima, nos ama demasiado, ¿no? Porque sí, hemos sido hechos para servirle, y el humano se ha distanciado de eso, pero bien nos tiene en gran estima, porque pues nos ama, somos su creación. Y bueno, quisiera leer, aprovechando que ya le hice, quisiera promoción al hermano Rick Warren. Warren, que no son esos los que el capítulo 8 aquí está, mire. Se llama Planeado para agradar. Y precisamente creo que para eso hemos sido planeados. Creo que tiene mucha razón. Y dice precisamente la adoración, bueno, habla de aquí de que hemos sido, nuestra vida debe de estar planeada para adorar, ¿no? Que nuestra vida en todo momento, lugar, en toda situación, debe estar para agradar a Dios. Quisiera leer y dice
Ay, quisiera leer todo el de este, pero a lo mejor me voy a halagar, ¿verdad? Entonces dice, de cualquier actividad puede transformarse en un acto de adoración. Cuando lo hacemos para alabar, glorificar y complacer a Dios, la Escritura afirma, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Amén. Amén. Martín Lutero declaró, una muchacha puede ordeñar vacas para la gloria de Dios. es una... Qué interesante. Qué interesante. Es una gran reflexión. Creo que es muy cierta, porque debemos de tener presente precisamente a Dios en todo momento, ¿no? Si bien, como les decía, no... Dios nos hizo y no tenía por qué hacerlo. Pudo haberlo no hecho. Ándale, ¿no? Estaba más chido las especies que se han extinguido que nosotros, ¿no? Pero bueno, sí. Precisamente Dios ha dicho que es más perfecta que al hecho. Claro. Sin embargo, no pudo no habernos hecho, ¿no? Y ahí está su amor infinito en nosotros, claro. Bueno, aquí yo nada más quisiera como que un poquito aclarar o recalcar de tu comentario, lo que ahorita nos dijiste, ok, todo chido, nada más que creo que algo que pues hay que como que especificar un poco, no es que pues el ser humano como tal es creación de Dios, ¿no? Ya hasta que uno pues recibe como que esa transformación y a través del bautismo recibe pues la dicha, ¿no? del Espíritu Santo, es cuando uno se puede hacer llamar hijo de Dios, ¿no? Porque pues muchas veces sale como que el comentario, ¿no? Decimos, es que todos somos hijos de Dios. A ver, espérate, ¿no? Todos somos creación de Dios, ¿no? Pero más claro. Los que reciben pues a Cristo en sus corazones y lo reconocen como su Salvador y se arrepienten de sus pecados, esos son los que tienen como la dicha, ¿no? De ser llamados hijos de Dios. Y pues muchas veces pues es algo que es cierto, ¿no? A lo mejor pues no vas a llegar con alguien de la calle, ¿no? A quien apenas le estás platicando de Dios. Uh-huh. Y oye, hay un Dios que te ama, pero ¿qué crees? No eres su hijo, solo eres su creación. No podemos pues, llegar con eso, ¿no? Porque pues es algo hiriente, ¿no? Sin embargo es algo que es una realidad. Somos solamente creación de Dios y hasta que recibimos y lo aceptamos es cuando nos llamamos hijos de Dios. Muy bien, sí. Creo que es algo que está muy presente en la vida de todos nosotros, ¿no? El amor de Dios es inagotable, sí, Él tiene amor para todos, pero tiene uno que dejarse abrazar, ¿no? Dejarse abrazar por Dios y confiar en que Dios dirigirá nuestras vidas. Entonces, son conceptos interesantes que queremos reflexionar. ¿Y qué es el hombre para Dios? En mi percepción, lo que yo puedo compartir con ustedes, hermanos, amigos, familiares, los que puedan ver el podcast, es que el Salmo dice, se lo hiciste poco menor que los ángeles. Si lo hizo poco menor que los ángeles, eso nos da a entender que tiene gran estima. El hombre, delante de Dios, tiene gran estima, como bien decía Josafat, pudo no haberlo hecho, sí, claro. Pudo terminar su creación sin haber creado al ser humano, pero decidió crear al ser humano, poner de su imagen y semejanza, y eso nos da a entender que el hombre es muy importante, y no solamente el hombre, sino todo lo que el hombre conlleva, ¿sí? La vida, el conocimiento, lo que el hombre crea con sus manos, incluso el ser humano, como es imagen de Dios. Por ejemplo, dice la Escritura que Jesús dice mi Padre, dice, Él sigue trabajando, Él sigue obrando, Él sigue creando. Y el ser humano tiene ese reflejo. A lo mejor no crea como Dios lo hace, que Dios crea vida solamente con su palabra, pero el hombre también crea cosas. O sea, hay cosas que hace 50 años no se tenían y hoy se tienen. Entonces, el ser humano tiene ese reflejo de Dios y esa capacidad de crear también. Entonces, es algo muy, muy importante. Creo que tenemos un comentario de aquí, mi hermana Alma lo pone aquí en el chat. Dice, no lo alcanzo. Voy. ¿Tú lo tienes por ahí? Sí. A ver, vamos a darle lugar a los chicos que la tienen. Dice la hermana Alma, el hombre para Dios es su creación y la mujer para Dios es su más bella creación. Buena, eso sí. Buena.
Sí, hermana Alma. Dice, lo confirmamos. Sí, es verdad. El que dice la escritura, el que halló mujer, ¿halló qué? Halló el bien. Entonces, sí, hermana Alma, en efecto, el hombre es la creación de Dios y la mujer es la creación más bonita. Y bueno, pues, quien lo quiera reclamar, pues yo creo que no habrá quien lo quiera reclamar, ¿no? Gracias, hermana Alma, gracias por comentar. Mandamos un abrazo. Salúdenos a nuestro hermano Armando ahí en casita. Muy bien, entonces, son conceptos que son interesantes de reflexionar, son buenos y son importantes. ¿Sí? En nuestra hermana Dina dice de acuerdo, sí, así es. Y quien lo quiera corregir, no puede. Se estará. Quien no esté de acuerdo, la puerta está muy grande. La puerta está muy grande. No, somos al buen entendedor pocas palabras, ¿verdad, chicos? Sí, claro. Y espero que les ayude a los muchachos porque algunos de ellos ya están en edad casadera. No ellos no. Ellos tal les falta bastantes años. Pero confiamos que en Dios que sepan tomar buenas decisiones. Claro. ¿Por qué estamos hablando de ustedes, chicos, si estamos hablando de lo sacro y lo profano? Pues porque somos bien profanos, ¿verdad? No es cierto. No, nada de eso. Muy bien, pues la reflexión es interesante. Si hay hermanos que están conectados, si tienen algún comentario que quieran que se lea, alguna pregunta, nosotros reflexionamos en que primero la iglesia, el creyente, el ser humano va en ese camino de pasar de lo profano o de lo que no agrada a Dios a ir a ese camino que agrada al Señor. Ese es uno de los primeros conceptos. Otro que decíamos al principio es que ha llegado el tiempo de que el creyente sea un hombre pero comprometido con la humanidad, ¿sí? Que sea un hombre que pueda orar en su mismo trabajo, que pueda compartir con los que más necesitan. Creo que tenemos un comentario por aquí, chicos. Un comentario. ¿Lo tienes tú, José? A ver, léelo, José. Dice el papá de aquí de Atza, hermano Benjamín Piedra. El que diga lo contrario duerme en el piso, dice. Sí, el que diga lo contrario. Si le va bien en el piso, si no, ni duerme. Claro. No, sí, gracias, hermano Benjamín. Aquí ya nos exhibiste. Ya. No, pues qué mejor, ¿no? Que tanto el papá como el hijo tengan la misma idea. ¿Sí? Un abrazo, hermano Benjamín. Aquí estamos con Absa y se porta muy bien. Muy buen muchacho. Muy bien, entonces son ideas, conceptos interesantes. Y bueno, si usted tiene algún comentario, alguna pregunta, alguna duda, estaremos leyéndoles. Recuerden que este es un espacio de charla. Queremos estar con ustedes, convivir, interactuar y reflexionar de manera también profunda en la palabra de Dios. Confiamos en Dios que el Señor dirija nuestras vidas y dirija nuestras palabras. Muy bien, entonces Divina Humanidad, así llamamos el podcast el día de hoy. Yo creo que vamos un poco repuntando en ello. ¿Cómo es de importante el aspecto humano para Dios? ¿Cómo es de importante el aspecto humano para el reino de Dios? También es otro punto. Claro, sí. No reflexionamos. Dios nos ha puesto en una gran posición donde en un principio Adán y Eva los puso a reinar sobre toda la creación, ¿no? Los puso a señorear sobre los animales, sobre los seres vivientes, ¿no? Y bueno, decíamos que pues sí, pudo no haber pudo haber no creados a nosotros. Y ¿por qué? Porque tiene a sus ángeles que la adoran noche y día. Así que es. Tiene a sus recuérdeme el nombre, querubines, serafines, lo decía un día usted. Y pues bueno, es su gran misericordia está ahí demostrada, ¿no? Su gran amor, que nos ha hecho a su imagen y semejanza, nos ha puesto en tan solo en ese aspecto en que nos ha creado a su imagen y semejanza. Es un aspecto que debería de... Que de hecho no lo tiene nadie más. Exacto. Hizo muchas cosas, creó la tierra, separó las aguas de lo seco, la luz, la oscuridad, pero a nada le puso su imagen más que el ser humano. Claro. Incluso pues somos, creo que de los pocos seres humanos conocidos, ¿no? Porque pues, realmente su poder es inmenso.
No sabemos realmente qué tanto creó, pero de lo que tenemos conocido, creo que somos de las pocas especies, ¿no? Que tenemos como que esa libertad, ¿no? De poder a lo mejor hacer lo que nosotros querramos, ¿no? Tener nuestro libre albedrío. Claro. Porque, pues, por ejemplo, nosotros podemos ver como, no sé, un rebaño de ovejas, ¿no? Pero, pues, no tienen habla, no tienen, incluso creo que pueden, dentro de su poco entendimiento como animales, realizar ciertas acciones, ¿no? Pero bueno, que tengamos conocido, no tienen como que esa capacidad de filosofar, ¿no? De pensar que hay más allá O de preguntarse. De cuestionarse la vida. Claro. Y el hombre sí lo tiene. Y vaya que se cuestiona. Vaya que nos cuestionamos. Creo que son conceptos que de hecho lo santo, lo mundano, lo sacro, lo profano, son conceptos que pensamos, que vienen a nuestra mente. Sí. Y eso incluso eso nos ayuda a entender cómo es esa imagen que tenemos de Dios. Sí, de hecho, es esto que mencionamos de que nos dio la capacidad de filosofar, de pensar. Todo vuelve a ser una redundancia, una redundancia, porque todo nos lleva a Él, ¿no? Y es muy triste a veces ver cómo hay personas que no creen esto, que no siguen aferrados a que no hay un Dios, que no existe, etcétera, ¿no? Y es difícil ver estas situaciones. Y quería también, ahorita me acordé porque dice un primer párrafo de aquí de mi libro, dice: a menos que se dé por hecho la existencia de Dios, la búsqueda del propósito de vivir no tiene sentido. Dice Bertrand Russell, ateo. Es un ateo, ¿verdad? Es impresionante ver cómo yo tal vez me quedé un ateo. Un ateo hablando de Dios. Primeramente no se hace, ¿no? Un ateo no lo haría. Es impresionante cómo vuelve a ser una redundancia, ¿no? Que el pensar que no existe siempre te lleva al mismo camino de que Dios existe, ¿no? Y hay muchos ateos han llegado a esta conclusión de que Dios existe y se han convertido y ha pasado esto, ¿no? Claro. Y creo que es una de las principales características del humano, es una principal característica del humano pensar, y nos ha hecho creo yo hermosos. Pues sí, en la imagen de Dios el Señor nos da esa oportunidad, y yo creo, como dices tú, al final del discurso todo nos lleva a Él, ¿no? Todo nos lleva a Dios, todo nos lleva a la historia de Jesús, a reconocerle, a saber que seguimos en ese camino, ¿no? Seguimos en ese camino para salir de una condición y abrazar otra. Claro. Y lo que dice el texto, lo que dice la cita de Pablo, les digo, es muy muy interesante, de verdad, porque dice no, lo espiritual no es primero, sino al contrario, lo primero es lo carnal, y utiliza la ilustración de Adán y Jesús. Dice, el primer hombre se fue carnal, y el segundo hombre es espiritual. Dice, tenemos la semejanza del carnal, sí, pero también poseeremos la semejanza del espiritual. Entonces, creo que el aspecto humano es donde se aterriza, en ese sentido, es donde se posiciona la gracia de Dios. No sé ustedes, ¿qué piensas tú, Absa? ¿Sí será importante lo humano para los planes de Dios? Yo siento que sí, demasiado, porque bueno, algo así como que se me acaba de venir a la mente un plan una ocasión en la que nuestra condición de humanos haya pues ayudado al propósito perfecto de Dios, es en la simple pues la muerte de Cristo, ¿no? Pues tenemos por entendido, ¿no? Que el ser humano siente miedo por lo que no puede entender, por las cosas nuevas. Entonces, al presentarse un profeta, ¿no? A decirte, yo soy el Hijo de Dios, puedo convertir el agua en vino, puedo sanar enfermos, claro. Pues es lógico, ¿no? Que uno como humano tenga miedo. Incluso Jesús tuvo miedo. Claro. A tal grado de que cuando ya estaba crucificado, pues dice, Padre, ¿por qué me has abandonado, no? Porque pues recordemos que sí, dejó su espiritualidad y a lo mejor pudo no haber cometido ningún pecado, pero se hizo humano, ¿no? Tenía abrazó la humanidad prácticamente. Sufrió todo el dolor
Y pues una parte en la que pues sí, la humanidad y nosotros como seres carnales fuimos utilizados para un propósito divino, pues fue en esa, ¿no? En nuestro mismo miedo y el no querer aceptar algo nuevo, por así decirlo, pues fue lo que nos llevó a matar a Jesús. Al no querer aceptarlo, al no querer recibirlo, y pues de cierta manera eso pues ayudó mucho a cumplir su propósito, que fue la muerte para la redención de los pecados de la humanidad. Un aspecto tan humano como la muerte viene a ser la llave de inicio de esa salvación. Bueno, entendemos que la salvación inicia en el corazón de Dios, pero utiliza o se vale de un aspecto tan humano como la muerte para que todos encontremos de esa gracia. Claro. Sí. Interesante. ¿Qué piensas tú, Josafat? Sí, precisamente Dios día a día usa a la humanidad para su propósito divino, ya que por ejemplo las guerras, todo lo que podemos, todas las cosas sociales que pudiésemos mencionar, guerras, narcotráfico, etcétera, muchas cosas que hoy en día y antes se ha vivido, Dios las usa para su propósito divino, ya que pues nosotros venimos de allá, ¿no? Nosotros venimos saliendo, venimos dejando todo eso, y vemos eso y ya no queremos volver atrás, ¿no? Vemos eso y nos vemos reflejados ahí y no queremos alto, ¿no? Y decimos, no, pues vamos a lo divino, a lo sacro, a la santidad, ¿no? Muy bien. Sí, es verdad. El Señor utiliza aspectos completamente humanos, nuestras propias debilidades. El apóstol Pablo lo dice una y otra vez, claro, que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Entonces, el podcast del día de hoy, hermanos, que se llama Divina Humanidad, por cierto, usted lo verá en Facebook y en YouTube, lo escuchará. Tenemos la intención de llevar esta comprensión de lo importante que es el aspecto humano en los planes de Dios, porque ahí puede haber cierta idea o concepciones. Yo las he escuchado de ciertos personajes que rechazan completamente todo aspecto humano. Por ejemplo, en algún momento escuché respecto a la amistad, alguien decía, no, yo no quiero amigos, yo quiero hermanos, hablando de hermanos en la fe. Pero Jesús mismo dice con respecto a la amistad, la amistad es un aspecto humano, vuelvo a repetirlo, ¿no? Y Jesús dice, no hay nadie que tenga mayor amor que que dar la vida por sus amigos, por sus amigos. Entonces, existe la idea o el pensamiento de rechazar todo lo que sea humano, la amistad, la inteligencia humana también. Se llega a rechazar. Por ejemplo, hermanos, los que estamos conectados, hoy estamos a través de Facebook porque la inteligencia humana permitió que existieran dispositivos para conectarnos, ¿no? El Wi-Fi, Internet, celulares, dispositivos, y eso tiene que ver con aspectos humanos. Y miren, nos valemos de ellos, ¿sí? O sea, no... y por eso se llama Divina Humanidad. ¿Por qué? Porque el Señor, dice el Salmo, lo hizo poco menor que los ángeles, pero lo coronó de gloria y de honra. Y yo creo que tenemos que retomar eso, porque ha llegado el momento en esta vida tan devastada, que parece que no lleva rumbo, que el creyente tiene que ser un hombre completamente comprometido con la humanidad. No podemos traer no se pueden ignorar. De hecho, sería, creo que es una hipocresía, es un pecado ignorar lo que el mundo vive y vivir como si no pasara nada. Entonces tendríamos que ser completamente comprometidos con la humanidad, con las ideas que existen, los pensamientos, el rumbo que lleva. Y bueno, pues aquí un paréntesis, ¿no? Nadie sabe hacia dónde va la humanidad, hermanos, por cierto, el rumbo que lleva es incierto, porque hoy escuchamos algo y mañana vendrá un adelanto tecnológico que va a cambiar la vida. Claro. Hoy nuestro país vive en una democracia, pero mañana hay un golpe de estado. Entonces el rumbo de la humanidad no se conoce. Sí, es cierto. Incluso algo hace porque, por ejemplo, nosotros podríamos decir, o sea, ni siquiera podemos tener como que un rumbo personal a corto plazo, ¿no? Decir así como que, pues al rato voy a llegar a mi casa, ¿no? Porque pues realmente el futuro es muy incierto, ¿no?
Incluso dice la Biblia, ¿no? Que cuando venga Jesús va a venir como un ladrón, ¿no? Que, o sea, nadie va a saber ni a qué hora ni cuándo. Entonces eso pues nos puede bajar un montón nuestra probabilidad de qué podría o hacia dónde puede ir la humanidad, porque realmente no sabemos en qué momento se nos pueda aparecer, ¿no? En qué momento pues esto pueda colapsar. Sí, importante día a día, como lo decía, ¿no? Que nuestros actos siempre reflejen la bondad de Dios, que siempre estemos en ese agradar a Dios, que siempre estemos en ese adorar a Dios con todas nuestras acciones y nuestras... Si estamos hechos, como dice el libro que compartes, estamos hechos para adorar a Dios. Tenemos un sentido y una finalidad. Bueno, también, adelante. También pues como que tener en mente, ¿no? El que pues sí, tal vez somos cristianos, sí, tal vez pues somos de los que venimos aquí a la iglesia cada 8 días, ¿no? Pero eso no nos exime de tener errores, ¿no? Porque muchas veces pues los comentarios así de los amigos así que dicen, uy, eso que eres cristiano, ¿no? Por ejemplo, así de que, pues es que ya no tengo dinero para la semana, pero pues Dios te suple, ¿no? O Dios eso, ¿no? Entonces, pues sí, tal vez tenemos esa parte como que espiritual dentro de nosotros, ¿no? Pero igual, tanto para nosotros como para la gente de afuera, el darnos a entender que seguimos siendo humanos, ¿no? Vamos a tener carencias, vamos a tener dificultades, claro. Y pues eso no nos hace ni más ni menos religiosos o cristianos que otras personas. Claro. Yo retomo lo que dijo Josafat al inicio. Vamos en un camino, vamos caminando, vamos a pasar de un punto a otro, y yo creo que eso es interesante. Creo que tenemos comentarios, no sé. Sí. A ver, tú, Absa, a ver. Como comentario de mi hermana, bueno, no sé si es hermana, pero de Alma Velázquez. Sí, mi hermana Alma. Ok. Dice, no podemos ser ajenos a lo que se vive hoy en día en el mundo, porque nosotros mismos aquí vivimos. No somos de este mundo, pero en el mundo vivimos, y como dice el Padre Celestial, tenemos que ser la luz y la sal del mismo. Eso es muy cierto, la verdad. Muy cierto, muy cierto. Gracias, hermana Alma. Gracias por su comentario. Nuestra hermana María Guadalupe Sandoval, también ella confirma, dice, muy cierto, hermano, y es verdad, yo creo que tenemos que... los tiempos siempre han sido difíciles, chicos, por cierto, Sí. Hoy vivimos una pandemia, hoy vimos eventos sociales, golpes de estado en otros lugares, y guerras, rumores de guerra, pero déjenme decirle que hace 50 años estaba igual, o a lo mejor peor, y otros 100 años atrás todavía, o sea, siempre la vida siempre ha sido complicada, no ha sido sencilla, y pues tenemos que seguir avanzando, seguir caminando, seguir creciendo. Está como ese del viajero del tiempo, ¿no? Que llega un viajero del tiempo a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y le dice a uno de los soldados, oye, ¿qué guerra es esta? Es la Guerra Mundial, ¿no? ¿Es la primera o la segunda? No, y el soldado, como que hay una segunda, ¿no? Como que hay una segunda, yo me quedé en primera, ¿no? Sí, los tiempos siempre han sido difíciles. Sí, y retomando aquí el comentario de mi hermana Alma Velázquez, existe como que 2 puntos, ¿no? En el que podemos ser ajenos a lo que sucede en este mundo. Uno podría ser apartarnos de como todos los eventos sociales que hay, ¿no? Guerras, dificultades, y tratar de hacernos como, no, aquí no pasa nada. Y el otro es, creo que es el que más pasa a veces, es el decir, no, yo soy cristiano y no puedo juntarme contigo, ¿no? O el apartarnos de las personas. Entonces, pues creo que es importante, ¿no? El tener este tipo de amistades también mundanas, porque si no, ¿cómo es que nosotros vamos a dar a conocer el amor de Cristo, ¿no? Porque pues, si yo nada más me junto con Josa, pues él tiene las mismas creencias que yo, ¿no? Entonces, pues, realmente, ¿qué cambio puedo hacer yo en él? Claro. Vamos en el mismo rumbo y tenemos los mismos maestros, pero teniendo amistad con alguien pues que no es de aquí, ¿no? Pues creo que podemos empezar como poniendo nuestro granito de arena, ¿no? Claro. Sí, así es. José, ¿quieres compartir algo? Pues no, sí, claro, estos aspectos humanos son verdaderamente importantes. Como le dices, no se podría llegar a evangelizar, a compartir la palabra sin tenerlos, ¿no? Lo decía yo, ¿no? El simple aspecto de una guerra, de no sé, de la prostitución, de las drogas, etcétera, retraernos de ellos y
querer avanzar y también que los demás avancen, ¿no? Querer Claro. que, bueno, ahora conociendo la palabra, querer que los demás avancen junto contigo, ¿no? Y pues son aspectos verdaderamente importantes, que deben de estar, bueno, a lo mejor no verdaderamente importantes, pero que deben de estar para poder hacer el propósito divino de nuestro Dios. El propósito de Dios, claro, muy cierto. Hay otro punto que vamos a reflexionar y ya prácticamente estamos terminando con este. Bueno, vamos a estar un poquito más hablando del podcast. Los propósitos de Dios, decíamos hace un momento, aterrizan en lo humano, y bueno, tenemos que reconocer que lo humano no es perfecto, va en ese camino de madurez. Pero saben chicos, y a los que están conectados también, ahí es donde hace presencia nuestro Señor Jesucristo, porque en los aspectos humanos el Señor, cuando entra a nuestras vidas, Él los potencializa, los perfecciona, y si hay algo malo, el Señor puede sanar y puede restaurar un corazón, la mente, y eso es lo que comentamos en el siguiente punto, que se llama vida eterna hoy, ¿sí? La vida eterna que hoy se vive a través de Jesús, ¿sí? ¿Qué piensas, Josafat? ¿Sí tendremos vida eterna hoy? ¿Qué aspectos consideras tú que Jesús puede transformar en la vida del ser humano y que podemos decir, esto hermano, este es un signo de vida eterna ya el día de hoy? Sí, pues sí, los milagros los hay. A veces no queremos verlos, ¿no? A veces están muy escondidos. Creo que Dios ha obrado y sigue obrando, ¿no? Como lo decía usted. Pues sí, la vida eterna se vive desde hoy, no hay que esperar a que venga Jesús. Su amor, su bondad se siente hoy. Por ejemplo, el perdón es un aspecto de vida eterna. Claro. Sí, y lo comentaba ya hace rato, ¿no? La vida eterna, bien lo dice la palabra, que va a ser una vida en plenitud en Cristo, ¿no? Una vida donde no haya preocupaciones, donde no haya necesidad, donde todos, vamos a ponerlo así, todo sea de color de rosas, ¿no? Y bueno, pues precisamente desde hoy podemos vivir ese, a lo mejor, no como tal ese color de rosas, pero sí ese colorcito que casi alcanza ese color de rosas, ¿no? Esa embarradita, ¿no? De color de rosas. De lo divino. Y podemos hacerlo, como lo decía, ¿no? Yendo en ese camino, yendo en ese siempre estar a Dios, de siempre estar en ese pensamiento, en ese decir y en ese actuar, en la fe, en estar siempre enfocado en Dios, ¿no? Y que todo lo que tú hagas, que todo lo que tú pienses, que todo lo que tú digas, siempre sea para la honra y gloria de Dios. Así es. Muy bien, gracias Jos. No sé, Abs, ¿qué piensas? Pues voy a ver, ¿me podrías repetir el punto en sí? El punto es la pregunta ahí. Vida eterna hoy. ¿Hay vida eterna hoy? ¿Y qué aspectos consideras tú que son muestra de que ya vivimos una vida eterna? Ok, sí, pues primero que nada yo creo y quisiera como enfocarme en el que sí, desde ahorita y desde los tiempos, incluso desde hace 2000 años, ¿no? Antes de que se fuera Jesús, ya podríamos estar, bueno, incluso desde que vino, ¿no? Ya podríamos estar hablando de una vida eterna, porque pues sí, no somos ajenos, ¿no? Y nosotros ya con este tipo de doctrina que llevamos, este tipo de conocimiento que tenemos, nosotros a lo mejor sabemos que no somos nosotros, ¿no? Es el poder de Dios a través de nosotros, pero nosotros ya podemos empezar a compartir de estas buenas nuevas a la demás gente, ¿no? A lo mejor ahorita ya no estamos o no estamos todavía ni cerca, o a lo mejor sí de entrar a esta vida eterna, ¿no? que se nos ofrece, pero de lo que sí estamos así cerca y de lo que tenemos que tener presente es el compartir este tipo de noticias y el poder pronunciar, ¿no? Oye, en Cristo hay vida eterna, ¿no? Claro. A lo mejor ahorita no la tenemos como tal, pero la podemos expresar, la podemos vivir y darla a conocer a las demás personas, ¿no? Porque pues ¿cuál es el propósito de tener algo, ¿no? Si nada más te lo quedas para ti. Claro. Incluso es
valor muy importante el compartir, y pues creo que si es algo que nosotros bien sabemos, ¿no? Que le puede ser de bien a alguien más, pues vamos y lo hacemos, ¿no? Porque pues Jesús lo hizo, ¿no? Él usó de parte de su poder divino para sanar enfermos, para curar a los que tenían a lo mejor algún tipo de discapacidad, ¿no? Como lo fuera el ciego. Y él no se quedaba ese tipo de dones o ese tipo de poder para sí mismo, ¿no? Sino que lo utilizaba para hacer un bien a las demás personas, y creo que es lo que tenemos que hacer, ¿no? Porque muchas veces, pues sí, dentro de la iglesia, pues, o al menos dentro de la nuestra, pues se desarrolla lo que son capacitaciones, se desarrolla lo que son muchos eventos, pues precisamente para uno aprender cómo predicar, ¿no? Cómo llevar el amor de Dios a las demás personas, pero lamentablemente pues muy pocas veces se ha puesto en práctica lo que se aprende en esos lugares. Y pues dice por ahí una frase, ¿no? Muchos son llamados, pero pocos son los elegidos. ¿Podremos nosotros ser de ese grupo de los elegidos y ir a compartir lo que son estas buenas nuevas a las demás personas? ¿Podemos nosotros ser ese grupo de hombres como los que quiere Dios y los que se menciona en la Biblia, ¿no? De que pues vayamos y prediquemos a las naciones, vayamos y pronunciemos el año agradable del Señor. Creo que realmente pues, es algo de preguntarnos nosotros y también los que están viendo la transmisión, pues plantéense esa pregunta, ¿no? Claro. ¿Está usted dispuesto a pues aceptar? Porque sabemos que muchas veces, y lo podemos ver en varios ejemplos de la Biblia, gente que ha muerto predicando, ejemplos reales también, gente que ha pues sí perecido debido a los planes divinos de Dios. Estamos nosotros dispuestos a ser ese tipo de personas y pues realmente predicarlo, ¿no? Porque pues Jonás tuvo miedo, y él se fue a escapar y pues ya vimos, ¿no? Se lo tragó un pez. Sí, pero gracias al poder de Dios a través de Jonás es que se salvó esa nación. Gracias a eso, a que se salvó Nínive. Pero pues muchas veces sí depende también de que nosotros queramos atender al llamado que se nos hace. Así es. Y Jonás, desde su humanidad, ¿no? También muy humano él, ¿no? Con miedos, con molestia, con se decepcionó hasta cierto punto, ¿no? Pero claro. Pues, incluso él quería que destruyera la ciudad, sí, ¿no? Ya estaba en el monte con sus palomitas, ya. Él esperaba eso, pero Dios muestra su misericordia y yo creo que decíamos al principio, creo que tenemos un comentario que hice, lo humano es donde aterriza la gracia de Dios. O sea, qué interesante, ¿no? Y bueno, pues en el ejemplo de Jonás, imagínense no hacer la voluntad de Dios y que nos coma un pez. Qué miedo. Y gracias a Dios que lo vomitó. Gracias a Dios que lo vomitó. Ahí podemos ver el propósito, ¿no? De Dios en cada uno de nosotros, ¿no? Siendo en que pues hay un montón de gente, ¿no? En el mundo había un montón de profetas a los que pudo haber mandado Dios, pero siento que también fue una lección para Jonás. Claro, Jonás tenía que aprender algo de ese acontecimiento. Sí, claro, muy seguramente ahí a Jonás, como decía, ¿no? Le ganó a la humanidad y se olvidó de lo que yo le decía, ¿no? De que siempre hay que buscar agradar a Dios, de que siempre hay que estar en ese pensar de estar agradando a Dios pase lo que pase, ¿no? Y se le olvidó, ¿no? Yo creo, ¿no? Se le olvidó. A lo mejor no se le olvidó, yo creo no que lo sabía. A propósito, el miedo, la molestia fue lo que lo hizo. Y son aspectos humanos, ¿no? Y es que incluso sus apóstoles tuvieron miedo alguna vez. Está el ejemplo de cuando, creo que sí era Pablo, ¿no? Cuando se baja de la barca y empieza a caminar sobre el agua, pero empieza a dudar a medio camino, ¿no? Ya está Jesús ahí del otro lado y dice, ven, yo aquí estoy contigo. Pero pues ni aún teniendo, por ejemplo, la presencia de Jesús ahí mismo, nos podemos deshacer de nuestra humanidad. Claro. Entonces, más que, yo creo que lo que decían Absa no es tanto, o sea, no podemos deshacernos de nuestra humanidad es parte de nosotros. Lo que sí podemos hacer es transformarla a la semejanza del Señor. Hay un comentario que tenemos aquí, nuestra hermana María Guadalupe Sandoval, ella pone aquí en el chat,
ese prejuicio lo tenía cuando era joven, pero aprendí que tenemos que tener contacto con todos y no contaminarnos en sus prácticas. Gracias, hermana Guadalupe, un abrazo. Y sí, hay ciertos prejuicios. El prejuicio es eso que se hace como decir, ya prejuzgamos algo sin siquiera conocerlo. Entonces ese prejuicio está presente. Mi hermana, como ella dice, eso era antes en su vida, y hoy ella entiende que bueno, tenemos que tener contacto con el mundo, pero no contaminarse. Por ejemplo, en lugares de trabajo, los que van a la escuela, a veces hasta la misma familia, pero la familia a veces no es de la fe, a veces hasta la misma familia, pero no podemos separarnos. Eso sería egoísta incluso, porque fíjense, en el mismo ejemplo de Jonás está en la barca, ya va en la barca, él quiere irse, pero viene una tempestad y los marinos que estaban ahí pues estaban viendo a ver qué hacían para no hundirse. Y Jonás, ¿dónde estabas? Estaba dormido. Yo dudo que alguien pueda dormirse en una tormenta así de ese tamaño. Creo que más bien se hacía el dormido. No lo sé, bueno, ya eso lo explicará más el texto bíblico, pero el que tenía la verdad hacía como que no estaba, y los marinos que no tenían al Dios verdadero, pues ellos dice ahí el texto bíblico que le rezaban a su Dios. ¿A cuál Dios? Pues a Marduk, no sé, a Astarte, no sé, cualquier Dios, pero el que tenía el Dios verdadero no hacía nada. Entonces eso es lo que digo, eso es hasta egoísta. Incluso podemos aquí volver a meter el comentario que hizo Josa, ¿no? De que es todo como que un círculo que nos lleva al mismo punto, porque incluso ellos mismos le dijeron a Jonás, ¿no? Ve y rézale a tu Dios, ¿no? Que nos ayude, y pues ahí todo vuelve a Dios. Él fue el que sí, pues aventaron a Jonás y calmó la tempestad. Así es. Sí, supieron que era Jonás. Tenemos comentarios aquí con nuestra hermana Alma, que está conectado. ¿Quieres leerlo, Josafat? ¿Lo tienes ahí, por favor? Dice mi hermana Alma: lo que se llama el último mandamiento es eso, mandamiento, no es una sugerencia. Iglesia de Dios, me imagino que dice ir. Id, predicad y hacer discípulos y mostrar el amor del Padre. Esa es la esencia, y no está literal de ir a las naciones, no es tan literal de ir a las naciones. Se puede y debe empezar en casa, en la familia y con los vecinos, en el trabajo, etcétera. Testifiquemos todo el tiempo, y si es necesario, hablemos de la vida eterna que nos ofrece el Señor Jesús. Así es. Sí, pues sin miedo al éxito, es porque muchas veces es lo que nos para. Sí, ¿verdad? Qué buen comentario, mi hermana Alma. Dice, testifiquemos todo el tiempo, y si es necesario, hablemos del evangelio. Claro, sí, y como lo dice bien, es un mandamiento, no es una sugerencia, dice, es un mandamiento, claro. Sí, debe ser nuestro propósito, mediante ello alabar a nuestro Dios. Alabar a Dios y pues comprometerse, ¿no? Me da mucho gusto poder haber charlado con ustedes, chicos. Es un gran espacio de reflexión. Hay algunos hermanos que están conectados. Quiero mandarles saludos antes de terminar el podcast. Está nuestra hermana Saraí Ugalde. Un abrazo, hermana Saraí. Un abrazo por ahí a los chicos. Nuestra hermana Vicky Flores también. Nuestro hermano Emerson Romero también conectado. Absalón Villedas, aquí estás, hijo. Tiene doble asistencia. Absalón está en Facebook y está aquí doble palomita en la transmisión. Nuestra hermana Armida Zúñiga de Río Grande, un abrazo hasta Río Grande. Nuestra hermana Evelyn Zúñiga, que está aquí en la casa, en la parte de atrás. Efraín Barrientos, nuestro hermano que nos trajo las agüitas, muchas gracias, hermano. Nuestra hermana Abigail Zúñiga, también allá en Río Grande. Nuestro hermano Josafat Barrientos, también estás aquí. Por aquí ando. Y nuestra hermana Merari Bautista, están por ahí conectados. Son algunos de los chicos. Entonces, también está nuestra hermana Zúñiga, Irma Zúñiga. Irma Zúñiga, sí. Nuestra Irma Zúñiga, ella es parte del equipo de producción y postproducción. Si ustedes han visto de repente que parece que el hermano Ángel va a decir algo y no lo dice, es porque el equipo de postproducción me dice:
ya no lo digo. Echa la mirada. Echa la mirada y así pasa. Entonces, pues nos da muchísimo gusto poder compartir esta charla con ustedes, chicos, y hemos hablado de los aspectos humanos, la divinidad, lo divino de lo humano, como en los aspectos tan humanos como la amistad, como el amor entre hermanos, ahí se estaciona o ahí hace presencia la gloria de Dios. Y quisiera que dieran algunas conclusiones antes de ir terminando. Josafat, ¿cuáles serían tus conclusiones de este episodio 4 del podcast Divina Humanidad? Te escuchamos. Yo creo que concluiría en que Divina Humanidad, no, pero sí, Divina Humanidad que ha creado nuestro Dios, porque a pesar de que vamos de lo sacro de lo profano a lo sacro, que vamos en ese camino, que nos equivocamos, nos tienen en una gran estima, decíamos, nos amó tan grande que nos creó, que dio a su hijo por nosotros, y precisamente estamos hechos para alabarle, ¿no? Estamos hechos para glorificar su nombre, para vivir la vida eterna desde hoy. Desde hoy, exacto, ¿no? Vivir ese amor, esa pasión que él nos da. Amén. Muy bien, Absa, ¿qué conclusiones tienes? Conclusiones. Aquí sí me voy a extender, no es cierto. Pues nada, ¿no? Igual que mi hermano Josa, yo creo que es muy importante, pues primero que nada, ¿no? El darnos cuenta de dónde venimos, ¿no? Porque pues muchas veces dice, hay una frase, ¿no? Un poco salida del contexto, pero dice, no veo mal a los pobres, dice, porque de allá vengo, dice, pero no veo mal a los ricos tampoco porque para allá voy, ¿no? Sí. Tenemos que como que cambiar un poquito ahí eso y pues decir, ok, no menospreciar a los que están pues fuera del cuerpo de Cristo, ¿no? Porque de ahí venimos. Exactamente. Y pues tampoco, pues sí, ¿no? Hablar mal, ¿no? Menospreciar a los que puede ser que ya estén bien dentro de la iglesia, porque para allá vamos, ¿no? Para allá es a donde se supone deberíamos de ir. Tenemos que aprender nosotros a diferenciar también, ¿no? Pues sí, somos humanos, pero esto no nos exime o no nos justifica de seguir pecando, por así decirlo, ¿no? Que sabemos que somos humanos, tenemos bastantes errores, tenemos bastantes cosas que cambiar, pero eso no nos justifica, ¿no? De seguir pecando, de seguir en lo mismo, tropezándonos con la misma piedra. Y pues más que nada también algo que me deja mucho esta charla es que pues tenemos que cuidarnos a nosotros mismos también, porque nosotros somos el ejemplo de Cristo en esta actualidad, ¿no? Claro. Somos nosotros, no podemos decir, soy cristiano, ¿no? Y eso nomás es en la iglesia, y afuera pues voy y me peleo con mi hermano, voy y le digo de groserías, voy y le digo de cosas. Entonces, ese constante de construcción de nosotros mismos, ¿no? Para saber, ok, aquí la estoy regando, y también pues reconocer, ¿no? Que nosotros no podemos solos. Claro. Tenemos que tener esa parte de la ayuda divina de Dios para poder, pues sí, salir adelante con nuestros problemas, porque sabemos que somos humanos y los vamos a tener, y demasiados incluso, porque muchos dicen, no, pues existe esta, creo que es la teoría de la abundancia o algo así, de que, pero pues, si estás con Dios nada te debería faltar, ¿no? Si estás con Dios, ¿por qué tu papá se murió si estás con Dios? O sea, pues sí, ¿no? Pero pues, seguimos siendo humanos. Claro. Y eso, hermanos, de construirnos, ver de dónde venimos, hacia dónde vamos y a quién podemos jalar en ese proceso, claro, ¿no? Porque tenemos que cuidar también eso, ¿no? Que no sean ellos los que nos jalen a nosotros, porque pues ahí sí ya estamos pues perdidos, ¿no? Si es que exacto, ellos pueden más que nosotros. Y no aplicar el verso, ¿no? No aplicar el dicho ese de vine a buscar una tentación para vencerla, ¿no? Porque no. Pues no. Aquí no cabe eso. Tenemos que ser firmes en nuestras creencias y jalar a los demás, y no que ellos nos jalen. Exactamente. Muy bien. Gracias, chicos. Y bueno, pues yo como conclusiones digo que vamos caminando en ese camino hacia la gloria de Dios. Lo humano es muy importante, no es de desecharse. Dios ha decidido que
que en los aspectos humanos de nuestra vida ahí se manifieste la gloria de Dios, en la amistad, en la relación de pareja. Dios ha decidido que todo lo humano ahí radique la presencia de Dios. Y fíjense, solamente como un comercial, ¿conocen el libro de Eclesiastés? Muy bien, el libro de Eclesiastés de vista nomás. Es que son solteros los chicos, pero el libro de Eclesiastés habla del amor humano de la pareja, y Dios decidió que ese libro perteneciera al canon bíblico, porque Cantares, sí, perdón, gracias Apsa, Cantares. Entonces ese es un libro que habla del amor humano, del amor de la pareja, y Dios decidió que ese elemento tan humano perteneciera a la escritura. Y bueno, cuando tengan tiempo lean Cantares, y cuando tengan la edad suficiente, ¿sí? Es que luego lo leo y me recuerda que estoy solo y me pongo a llorar. Sí, es Absalón forever alone, dice. No. Muy bien, chicos, son las conclusiones. Creo que es el tiempo de que el creyente sea comprometido con la humanidad, que sea comprometido, que sepamos lo que está pasando en el mundo, que reflexionemos y pensemos a conciencia, y como dice Absa, ir en ese camino y jalar a los que más se puedan, ¿sí? Muy bien, chicos, pues ese es el podcast de hoy. Creo que tenemos algunos comentarios finales aquí en nuestro chat. Nuestro hermano Mohamed dice: saludos Absa y Jos, que Dios que dejó usted el día sábado, los jóvenes son el futuro de la iglesia, Dios dirija sus vidas. Claro que sí, hermano Mohamed, mandamos un abrazo allá a nuestra hermana Damaris también. Y sí, los jóvenes, confiamos en Dios que la iglesia se levante en juventud, y Dios nos permita escucharlos a la distancia, que siguen haciendo la obra de Dios. Nuestra hermana Alma Velázquez dice: sin embargo, cuando llegamos a cometer un error, recordemos que abogado tenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro, y que gracias a su sangre derramada tenemos gracia y vivimos en gracia. Amén, hermana, amén. Claro. También les manda una motivación. Es exacto, chicos, directo al éxito. Sí, cuando decía sin miedo al éxito, ¿no? Entonces, y dice nuestra hermana, pues vamos directo al éxito. Dios nos permita. También le mandan saludos, hermana. Al equipo de producción, ¿no? El equipo de producción. Bueno, mis hermanos, pues ese ha sido el podcast del día de hoy. Ahí están las conclusiones. Están los chicos que hoy nos pudieron apoyar. Síganos en las redes sociales. Estamos aquí en el perfil de Templo Betel Jicotencat. En la parte de abajo, dele hacia abajo, ahí están los cultos que se hacen los viernes, el culto de oración. Ponemos también el enlace del podcast, este mismo podcast, pero en YouTube, bueno, para los que no lo pueden ver en Facebook, estará en YouTube también. Entonces síganos también en YouTube, comparta la transmisión, dele like, comente, porque lamentablemente si no se le da like, se comparte, se comenta, el algoritmo sepulta todas las transmisiones. Si algo no tiene reacciones, prácticamente lo entierra. Entonces, para que este espacio sea escuchado por más hermanos, amigos, familiares que les pueda ayudar, compártalo, dele like, comente, y entonces se irá ganando un espacio en esto que hoy conocemos como el metaverso. ¿Sí? Muy bien, nos despedimos. Iglesia 180, una iglesia que busca transformar la realidad a través de la reflexión. Dios les bendiga, adiós. Pasamos a ustedes.